Muy buenas tardes, tengan amigos de Contrapunto. En esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a Ari Román, quien es miembro del Sindicato de las Trabajadoras Domésticas de El Salvador. Ella nos hablará asimismo qué ha significado para la mujer trabajadora del hogar el ejercicio de sus labores en medio de la pandemia del COVID-19. Del mismo modo, nos hablará qué ha significado para estas mujeres el trabajar en medio de la pandemia de los feminicidios y de la violencia contra la mujer. Démosle la bienvenida a Ari Román. Bueno, primeramente, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, respecto a la situación actual, ¿verdad? De las compañeras trabajadoras domésticas, decir que, bueno, la situación actual no cambia mucho, ¿verdad? De la situación anterior, sino más bien hoy, ¿verdad? En estado de emergencia, en estado de pandemia, en estado de cuarentena, la situación de las trabajadoras domésticas se ha evidenciado, ¿verdad? Y se ha recrudecido, ¿verdad? Se podría decir, se ha intensificado, ¿verdad? Esa problemática que tiene el trabajo doméstico, porque es un trabajo que no se encuentra reconocido, ¿verdad? Y que dentro del Código de Trabajo tampoco se reconoce, ¿verdad? Como cualquier otro trabajo, sino más bien solo tiene ahí una cláusula que habla sobre el régimen especial para el trabajo doméstico, pero que más bien deja unos grandes vacíos en cuanto a la garantía de derechos laborales de estas mujeres, ¿verdad? Porque en su mayoría también, a pesar de que se habla de trabajadoras y trabajadores domésticos, nosotras manejamos también de que no es lo mismo, ¿verdad? Inclusive no, a los trabajadores domésticos no se les debería de llamar trabajadores domésticos, porque los hombres en todo caso solo se les asigna una actividad, ¿verdad? Dentro de una casa, ya sea como jardinero, fontanero, chofer, conductor, pero no cumple con todas las modalidades y con todas las actividades de trabajo que se le asignan a una trabajadora doméstica, por ejemplo. Entonces, desde el Sindicato de Trabajadoras Domésticas planteamos el hecho que sí, ¿verdad? El trabajo doméstico lo realizan en su mayoría mujeres, y por eso en su mayoría y en generalidad siempre hablamos como mujeres trabajadoras domésticas. Entonces, bueno, la situación actual pues no cambia, ¿verdad? Como ya decía, de la situación anterior, más bien se recrudece porque, bueno, con esta situación de pandemia, ¿verdad? Hay muchas trabajadoras domésticas que han sido despedidas, ¿verdad? Que se les ha cancelado ese contrato verbal no formal de trabajo que tienen. Se les cancela, ¿verdad? Sin goce de sueldo, ni mucho menos sin el derecho a la indemnización, ¿verdad? Se han ido las compañeras hasta sus casas, ¿verdad? Sin la indemnización y sin el sueldo. Muchas compañeras también enfermaron dentro de los lugares de trabajo, porque dentro de los lugares de trabajo estaba el virus y no se les cubrió y no se les dio las herramientas necesarias, ni se cumplió con los protocolos de bioseguridad para este sector, ni mucho menos hubo como un control o una supervisión, ¿verdad?, de parte del Ministerio de Trabajo respecto a este sector laboral en cuanto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y bueno, muchas compañeras pues enfermaron en sus lugares de trabajo, muchas pues no las dejaron salir y prácticamente pasaron encerradas, o sea, presas, ¿verdad?, dentro de sus lugares de trabajo, porque los empleadores y las empleadoras les decían que si ellas salían podían ir a infestarse también del virus y llevarlo hacia la casa donde ellas trabajaban, ¿verdad? Por supuesto, nos ha Y bueno, comentado. eso ha sido también, más o menos, eso ha sido la situación de las trabajadoras domésticas durante, ¿verdad?, la pandemia, se podría decir. Por supuesto, nos ha comentado que muchas de las mujeres terminaron encerradas en sus hogares. Sin embargo, varios de los estudios, sobre todo, voy a citar uno de plan internacional titulado Múltiples jornadas en los hogares para trabajadoras en el hogar, ¿verdad? En donde básicamente se hace un conteo de hasta el 23.6% de mujeres víctimas de la violencia doméstica. También se habla de que las mujeres aumentaron en todo caso su jornada laboral en un 55.6%.
Muy probablemente las mujeres trabajadoras en el hogar se han visto impactadas y sobre todo si son remuneradas, ¿verdad? ¿Nos puede comentar si esta realidad, ustedes como Citradomes, nos puede comentar si esta realidad ustedes como Citradomes la vieron? ¿Cuántos casos ustedes cuantificaron? ¿Alguna experiencia que sea referencial para, por así decirlo, identificar a este sector? Sí, bueno, también, ¿verdad? Desde el sindicato abordamos todo lo que es el tema del trabajo de cuidados, ¿verdad? Y la economía de cuidados, y sabemos que durante esta pandemia, pues las mujeres hemos sido recargadas, ¿verdad? Con jornadas de trabajo. Hablamos que las mujeres estamos cumpliendo con dobles o triples jornadas de trabajo, y que bueno, durante esta pandemia, durante esta cuarentena, también se vino a recrudecer y a intensificar en el sentido que las escuelas y centros de cuidado cerraron sus servicios, ¿verdad? En las escuelas no se impartieron clases, entonces fuimos las mamás las que tuvimos que asumir ese rol también de maestras, y eso se añadía un rol más a cumplir dentro de nuestras jornadas de trabajo, ¿verdad? Porque hablamos también de que el trabajo que las mujeres realizamos en casa debe de ser reconocido, ¿verdad? A diferencia de las trabajadoras domésticas remuneradas, ¿verdad? Que ellas son las que van a trabajar a otras casas y reciben un salario por ello. La mayoría de las mujeres se encuentran, o sea, todas las mujeres estamos inmersas, ¿verdad? Dentro del trabajo doméstico no remunerado, ¿verdad? Porque culturalmente, históricamente y socialmente siempre se nos ha asignado el rol de cuidados a las mujeres, ¿verdad? Y hoy en esta cuarentena eso no ha sido la excepción. Desde la Citradomes, la verdad es que no hemos contabilizado aún, ¿verdad? Como los casos de compañeras, ¿verdad? Que que han sufrido a lo mejor violencia doméstica estando dentro de sus casas, pero ahora cuando ya se más o menos se reapertura todo el movimiento, ¿verdad? Después de la cuarentena hemos logrado conversar con varias compañeras, y sí, ¿verdad? Las compañeras que viven con sus parejas en sus casas, sí dicen que para ellas fue muy difícil el tener que convivir, ¿verdad? Con sus parejas en sus casas, puesto que hay que decirlo, pues los hombres no asumen, ¿verdad? Su trabajo y su responsabilidad de cuidados, y para las mujeres se volvía una carga, ¿verdad? El estar al cuidado tanto de la casa, de los hijos, de las hijas, y tanto de la pareja, del esposo, compañero de vida, etcétera. Entonces, sí, ¿verdad? Más todas las cifras que ya hay en el tema de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, que vemos que se han aumentado y se han alzado durante esta cuarentena, porque las mujeres en su mayoría han tenido que, ¿verdad?, convivir o sobrevivir a sus agresores dentro de las casas, y que las trabajadoras domésticas que se encuentran con sus esposos, sus parejas, sus compañeros. Y esta ha sido nuestra entrevista con Ari Román. Agradecemos su fiel sintonía y esperamos nuevamente tenerlos presentes en Contrapunto TV, su espacio informativo de noticias, opinión y de entrevistas. Les deseamos una muy feliz tarde.